Un cordial saludo, estamos en Encuentro Libertario. Hoy tenemos un invitado de lujo, es un honor estar compartiendo este escenario con el doctor Jorge Suárez Vélez. Él es escritor, él es columnista, es catedrático universitario. Bienvenido, Jorge, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Hoy estamos atravesando una situación muy importante a nivel global, que son las elecciones, el resultado de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo interpretas tú este escenario político que se vive actualmente y las repercusiones que pueda tener de manera general? Mira, de entrada lo interpreto como un gran triunfo de la democracia. O sea, muchos nos preguntamos cómo se van a liberar muchos países del mundo de estos gobiernos populistas, demagógicos, autoritarios. Y el ver a la economía más grande del mundo votar en contra de la reelección de un populista, pues es algo que nos debe de llenar de optimismo. Deja hacer un par de referencias importantes ahí. En Estados Unidos, como en todo el mundo, cuando alguien hace una elección desde el poder, o sea, participa en una elección, pero desde el poder, es muy difícil ganarles. O sea, esto es algo que a veces no se entiende del todo, ¿no? O sea, si tienes en México al PAN o al PRI en el poder, pues claro que siempre van a tener algunas ventajas naturales sus candidatos, aunque jueguen limpio, ¿me explico? O sea, tiene siempre una inercia positiva. En Estados Unidos eso es tan claro que solamente podemos hablar en los últimos 50 años de dos casos de presidentes que no se reeligieron. Son George Bush padre y Jimmy Carter. El tercero que no se religió fue Gerald Ford, pero Ford llegó a la presidencia por el asesinato de Kennedy. Es una situación bastante diferente. Antes de eso, el último que no se había reelegido había sido Hoover. Esto es en la época de cuando empieza la depresión. Entonces, el que Trump haya perdido es extraordinario y lo es más porque si quitamos la pandemia de en medio, ¿no? La economía de Estados Unidos tenía una racha de 10 años continuos de crecimiento ininterrumpido y de crecimiento ininterrumpido del empleo también. Habíamos llegado a la tasa de desempleo más baja en la historia en febrero de este año. Bueno, no en la historia, pero es como desde 1969, una cosa así. Entonces, pues lo lógico hubiera sido que ante esa prosperidad, pues había grandes ventajas para el presidente. Ciertamente, no estoy diciendo aquí que esa prosperidad se debe a Trump. O sea, yo creo que tendemos a exagerar qué tanto hace un presidente para generar crecimiento, particularmente en países donde hay un sector privado tan enorme y tan importante como en Estados Unidos, ¿no? Y particularmente cuando además estamos en plena, digamos, nueva revolución industrial o revolución tecnológica, lo cual hace que todo cambie y que hay un nivel de crecimiento y de cambio y de disrupción que nunca se ha visto probablemente desde la máquina de vapor. En ese sentido, entonces, pues Trump se beneficia de eso, sea su mérito o no, y ciertamente el haber logrado derrotarlo y haberlo derrotado por lo que creo que acabarán siendo quizá 6 millones de votos en el voto popular, pues es algo que habla bien de una democracia. Como sabes, la participación en esta democracia fue la más alta que ha habido desde 1908, una participación de arriba del 67%, que cuando alguien en México ve pues, 67%, pues de qué presume, ¿no? Hay que acordarse que en Estados Unidos no es una democracia directa. Es decir, si tú vives en Nueva York o en California, sabes que ese estado va a votar demócrata sí o sí. Si estás en Indiana o en Wyoming, sabes que ese estado, la mayoría va a ser republicana sí o sí. Esto lleva a que mucha gente no vote porque sabe que nunca van a lograr mover la aguja en esos estados. Entonces, el que hayamos tenido este nivel de participación es también algo muy importante. O sea, la gente salió a expresar su opinión. Y pues entonces sacar al populista en medio del boom, a pesar de que obviamente la pandemia influye, pero creo que influye tanto positiva como negativamente, pues eso es algo que es digno de subrayarse. Claro, Jorge, muy interesante. Hablando hace un momento sobre los aspectos tecnológicos, sobre la era digital, los medios eléctricos de comunicación,
¿Cómo consideras tú que influyeron en estas elecciones para tomar una decisión en el pueblo de Estados Unidos, considerando que hace 4 años Trump fue alguien que explotó demasiado las redes sociales, principalmente Twitter, y en esta ocasión pareciera que esto se revirtió en su contra, cuando también los medios son los que han declarado ganador a Biden, todavía no oficialmente, todavía tenemos que esperar un poquito, pero fueron los primeros en declarar este resultado ya de forma categórica. ¿Cómo interpretas tú el fenómeno de las redes sociales, de los medios eléctricos de comunicación? Deja empezar por lo último que dijiste, porque esto es una aclaración importante. Esto es algo que creo que en general no se entiende, no se está entendiendo en México y que peor aún no se está entendiendo en Palacio Nacional en México, que es el hecho de que la forma en que se declara el ganador en Estados Unidos es por los medios, así ha sido siempre. Si ves en muchos de los medios importantes, por decirte algo muy importante, PBS, la agencia de televisión pública, que es muy, muy relevante y típicamente totalmente apartidista, digamos. Lo que PBS te dice es, yo voy a declarar ganador en el momento en que la Associated Press lo valide. Esto es lo que ha ocurrido siempre. La Associated Press es el que, digamos, analiza el voto de todos los estados, se asegura antes de decir que alguien va a ser el ganador, de que el conteo de votos que viene no puede revertir el resultado, etcétera, 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 ¿no? Entonces llegas a un punto donde declaras al vencedor. Entonces, el que hoy el presidente de México diga, yo no voy a reconocerlo hasta que no haya reconocimiento oficial, en Estados Unidos no hay INE, o sea, no hay esa entidad. O sea, hay una serie de pasos, digamos, de procesos legales que van ocurriendo, pero el ganador ya sabemos quién es. O sea, y mucho más aún cuando ves, y si quieres podemos hablar más de las demandas que está viendo, etcétera, pero, o sea, ninguna de las demandas ha prosperado ni con jueces nombrados por republicanos. Entonces, es un absurdo del tamaño del universo no simplemente reconocer que el presidente electo es oficialmente y formalmente Biden. En cuanto a lo que preguntas de los medios, creo que estamos en un mundo de posverdad, como sabemos todos, donde las implicaciones que han tenido las redes sociales han sido graves, porque como tú sabes, una red social del perfil de Facebook o del perfil de Twitter, lo que intenta hacer es mantenerte viendo esa red social y para hacerlo te va a alimentar con el contenido que te va a enganchar, no necesariamente con contenido que sea verdadero o que esté verificado. El problema que esto genera es que ha crecido en una forma desmesurada el tema de las teorías de conspiración, de los otros datos, los fake news, y esto creo que ha dañado brutalmente a la democracia, porque pues tenemos mucha información o deformación de la información que es la que está validando cierto nivel de toma de decisiones. En Estados Unidos algo, y en México algo que ha sido brutal, por ejemplo, es con respecto a la pandemia. O sea, el momento en que un cubrebocas se vuelve una aseveración política, pues estás perdido, porque entonces la pandemia va a seguir creciendo como ha estado creciendo en los dos países. En ese sentido, entonces, lo que ocurrió en esta ocasión es que probablemente en el momento crítico, las redes sociales empezaron a poner, como sabes, en el caso de Twitter, notas donde cuando el presidente, por ejemplo, estaba haciendo aseveraciones que no eran ciertas, ponían una nota aclaratoria. Y algo que empezó a ocurrir también, como sabes, en los medios electrónicos masivos, digamos, de las televisoras, cortaron también un discurso de Trump porque lo que estaba diciendo era flagrantemente mentira. Esto a lo que mucha gente ha criticado y estoy totalmente a favor de eso porque creo que en nada contribuye el distribuir mentiras y yo creo que se puede entrar en un área muy peligrosa cuando no hay nadie verificando lo que está diciendo. Claro, eso sería un experimento muy interesante si se aplicara aquí en México con las mañaneras de López Obrador, precisamente. Pues durarían como 2 minutos, ¿no? O sea, serían más, como no creo quién decía el otro día, serían más cortas que el pronóstico del clima, creo que lo dijo Carlos Loret. Sí, exactamente. Retomando un tanto la figura de López Obrador, ¿cómo interpretas, Jorge, esta distancia hacia darle un reconocimiento vía telefónica, vía un mensaje oficial
a Joe Biden, que algo que no se ha manejado, como ya bien mencionabas, él está esperando supuestamente los resultados oficiales cuando ya hay un presidente categóricamente electo. ¿Cómo interpretas tú esta distancia, esta dificultad de López Obrador para reconocer el triunfo de Joe Biden? Mira, me parece irresponsable, brutalmente ignorante, pero más aún me parece estratégicamente absurdo. Es decir, si López Obrador hubiera simplemente inmediatamente felicitado, no tenía que ser una felicitación eufórica, no tenía que ser las 2 llamadas telefónicas que ya hizo Trudeau con él, no tenía que ser Boris Johnson hablando en una conferencia de prensa, no tenía que ser Merkel. No sé si viste el discurso que dio agradeciendo a Estados Unidos por la democracia alemana después de la Segunda Guerra Mundial y después dando la felicitación. O sea, no tenía que ser con esa euforia. Simplemente, si hubiera dado una felicitación inmediata, nadie hubiera apelado si felicitó o no. Se sabría que todos los mandatarios del mundo básicamente lo hicieron y ya, o sea, era imposible criticarlo. El propio Trump no podría haberle dicho, mira lo que hiciste. No, no, todo el mundo lo hizo. O sea, simplemente fui uno más. En el momento en que tú no lo hiciste, entonces ahí sí ya eres parte de una lista extraordinariamente peligrosa. Estás en la compañía de Erdogan, estás en la compañía de Xi Jinping, estás con Corea del Norte, estás con Irán. Eso sí empieza a ser una lista de indeseables donde por ningún motivo quiere estar, porque además ninguno de ellos son vecinos de Estados Unidos. Tú aparte tienes 3,000 kilómetros de frontera y es tu principal socio comercial. Entonces, eso sí es como dispararte en el pie. Entonces, yo creo que es un error garrafal. De hecho, mi columna última de Reforma fue exactamente de eso, ¿no? No entiendo quién pudo haber asesorado o no asesorado al presidente en una acción tan extraordinariamente torpe, pero es particularmente delicado porque él ya había ido a la Casa Blanca y fue a la Casa Blanca en un pésimo momento, se interpretó como que apoyó un acto de campaña, mucho más porque nunca salió de México, o sea, fue básicamente a ayudar a la campaña de Trump, o sea, y lo otro que fue increíble fue el pésimo discurso que dio ahí, donde básicamente le agradece por los malos tratos, ¿no? O sea, en algo que escribí decía yo, es como la mujer que le agradece al marido por golpearla, ¿no? O sea, es verdaderamente increíble. La otra parte de la extrema torpeza de ese viaje fue que perfectamente hubiera sido razonable que aprovechara para reunirse con el liderazgo demócrata, por ejemplo, con la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, con Pelosi. Hubiera sido, o sea, lo que cualquier mandatario hace es eso, de tal forma que no sea evidente un acto de campaña. No lo hizo y es un hecho que los demócratas públicamente lo rechazaron. O sea, dijeron que eso fue algo que careció totalmente de pulcritud política y diplomática. Entonces, hay que sumar esto a eso. Cuando aparte vienen 4 años de Biden. Y cuando aparte sabes que, por ejemplo, la vicepresidenta de Biden votó contra el TEMEC y votó contra el TEMEC por motivos ambientales. Y sabes aparte que la política energética de López Obrador es exactamente opuesta a lo que está apoyando el gobierno de Biden y que va a ser algo central en su política. Entonces, si no están dándose cuenta de la magnitud del el desacuerdo que puede venir alrededor de todo esto, verdaderamente están enterrando la cabeza en el piso y lo peor del caso es que los que vamos a pagar el pato somos todos nosotros. Justamente en este sentido, Jorge, que ya lo has mencionado, las plataformas de impulso a energías limpias que está manejando los proyectos que promovió Biden, la misma Kamala, se contraponen a la estructura que se está haciendo aquí en México. ¿Qué consecuencias o qué problemas graves crees que pueda tener aquí que se está apostando todavía por el carbón, por extraer petróleo en una compañía del Estado que está prácticamente en quiebra? ¿Cómo crees que tenga estas consecuencias aquí en nuestro país, en la economía y en la relación con Estados Unidos, siendo que son dos modelos contrapuestos? Empiezo una vez por el final, o sea no, pues está absolutamente en quiebra Pemex por donde lo veas,
pero más aún, o sea, el mantener Pemex a flote más o menos nos va a costar 2 puntos del PIB cada año y la inversión mínima que requiere es un tercer punto del PIB en un momento que simplemente no tenemos dinero. O sea, verdaderamente aquí sí, ni siquiera es meterle dinero bueno al malo, estamos quemando dinero que simplemente necesitamos para un montón de otras cosas que son infinitamente más urgentes. Pero vámonos más atrás de eso. Veamos lo que están haciendo las grandes petroleras en el mundo. Por ejemplo, BP, ¿no? La British Petroleum, está anunciando que van a cortar la inversión en combustibles fósiles y van a multiplicar por 10 su inversión en energías renovables. O sea, como ellos se ven, son no como una empresa petrolera, sino como una empresa generadora de, digamos, de energía o de los elementos básicos para generar energía. Y lo que se dan cuenta es de que la transición hacia las energías limpias se aceleró. ¿Por qué se aceleró? Pues uno, porque estamos viendo los efectos del cambio climático, ve lo que está pasando en el estado de Tabasco, ve lo que pasó con los incendios en California, Colorado, todo el oeste de Estados Unidos, ve lo que está pasando con las temporadas de huracanes cada vez más severas, pero particularmente ve lo que está pasando con la pandemia. O sea, lo que estamos viendo es que esta convivencia que están teniendo los seres humanos con animales por la devastación de sus áreas naturales, sus hábitats naturales, está llevando a que nos empiecen a pasar virus para los cuales evidentemente no tenemos anticuerpos. O sea, esta no es una pandemia muy grave, pero no es la última. O sea, en la medida en que sigamos quitando ese amortiguador de áreas naturales, va a ocurrir esto con mayor frecuencia. Entonces, lo que básicamente el mundo está viendo es, a ver, tuvimos que parar la demanda de energía porque todo el mundo se fue a meter a su casa. Pues, ¿por qué no aprovechamos para echar a andar aquí mucho más rápido la generación de energía renovable? Cuando además en términos económicos empieza a tener sentido. Tiene sentido porque antes era mucho más caro generar, por ejemplo, electricidad con el sol o con el viento y hoy empieza a ser más barato. En el caso de México, algo que es increíble es que este gobierno está proponiendo generar electricidad con carbón y combustóleo. Generar electricidad con combustóleo cuesta 6 a 7 veces más que generarla con energía solar o eólica. O sea, imagínate la bronca que tiene. O sea, primero, vas a generar electricidad con el elemento más contaminante del mundo, que es el combustible. El combustible ya se prohibió en todo el mundo por la emisión de gases que implica y no hay nada que contribuya más a los gases invernadero que el combustible. Entonces, no solo vas a generar un problema de salud pública brutal, sino aparte vas a incrementar fuertemente el costo de la electricidad para la gente de común y corriente, digamos, para el que vive no sé, en Hermosillo y tiene veranos, o en Mexicali, ¿no? Veranos de 40 grados a la sombra, ¿no? Entonces, o le empiezas a cobrar la electricidad mucho más cara o se la tienes que subsidiar. Imagínate lo que cuesta ese subsidio. Cuando tu alternativa sería utilizar energías limpias y meterla ahí, porque además, o sea, lo que sabemos es que Pemex no es malo para extraer petróleo, es malísimo. No es malo para refinar, es probablemente uno de los peores refinadores del mundo. Para que tengas una idea de qué estamos hablando, una refinería moderna, digamos, hace poco se abrió una de las últimas que se hizo en la India, generan como su producto más o menos un 3% de combustóleo dentro de todo el combustible que se refina. Las refinerías de México generan más de 30% de combustóleo. ¿Qué le vas a hacer a ese combustóleo? Por eso la necedad de Nale Romero, el López Obrador, de quemar ese combustible para energía eléctrica. Pero la realidad es que no tiene sentido, o sea, no extraemos bien, no refinamos bien, no vas a forzar a que la generación de electricidad sea también contraproducente. Tú me puedes decir, bueno, ¿y todo esto que tiene que ver con Estados Unidos? Pues que exactamente lo que te acabo de decir es lo que va a matar la inversión de Estados Unidos en México. Porque imagínate que hay un montón de empresas en Estados Unidos o de industrias que se han comprometido a tener cero emisión de carbón para X años. Vamos a pensar que es para el 2035. Entonces, alguien que tiene ese compromiso, cero emisión de carbón a nivel global, se viene por una planta en México y en México tu electricidad se la vas a dar con combustóleo,
pues los echaste para atrás en sus metas muchísimo. Se van a ir a otro lado donde tengan acceso a mejor energía. Entonces, y aparte estás sacando al mercado, los generadores privados del mercado. Entonces vas a tener una generación de electricidad menos confiable, como lo era antes de que entraran los privados. Vas a tener una generación mucho más cara y vas a tener una generación mucho más sucia. Esa combinación te hace un pésimo sitio para recibir inversión extranjera. Y la gran bronca que vas a tener ahí es que sabemos que el gran problema que va a tener este gobierno en México es falta de crecimiento, y el principal factor para la falta de crecimiento es que tenemos uno de los niveles de inversión privada y pública más bajos en muchos años, precisamente porque no estás generando las condiciones, y ahí la energía juega un factor fundamental. Y entonces imagínate las implicaciones que tiene eso para la relación con Estados Unidos y para el tratado comercial. Jorge, muy interesante lo que nos compartes. Acabas de mencionar que también va a complicarse más la relación en el TEMEC. Sí se va a agudizar. Hubo muchos vaivenes en el proceso con Trump, prácticamente amenazas, pero ahora parece que también estas diferencias se hacen más notables, justo por lo que nos estás comentando. ¿Crees que el TEMEC va a tener más problemas con la nueva administración en Estados Unidos? Yo creo que el problema o el tema principal es que a Trump verdaderamente no le importaba en lo absoluto todo este tema. O sea, para Trump la relación con México era totalmente monotemática y tenía que ver con la migración. O sea, siempre y cuando nosotros les detuviéramos a los migrantes centroamericanos, de ahí en fuera podíamos hacer lo que se nos diera la gana y no iban a hacer nada al respecto. Lo que Trump necesitaba del TEMEC era decir que le hizo cambios para que lo que era el peor acuerdo comercial del mundo, según él, que era el TLC, pues ahora tuviera elementos nuevos. Yo creo que dentro de los cambios que hicieron, algunos cambios que eran importantes, porque pues el TLC, digamos, era un acuerdo viejo, ¿no? Que se hizo antes de que hubiera, no sé, comercio electrónico, antes de que hubiera un montón de cosas que no estaban precisamente consideradas dentro del acuerdo. Entonces la amortización era importante, pero se aprovechó, por ejemplo, para algunos elementos como incrementar el componente de partes norteamericanas en los automóviles, lo cual es negativo, por eso nos va a quitar competitividad en mercados internacionales. Pero particularmente hay dos áreas donde va a volverse mucho más conflictiva la relación entre México y Estados Unidos, que es la parte laboral y la parte ambiental. Como decía, Kamala Harris votó en contra del TEMEC por motivos ambientales. Entonces, ahí vienen dos áreas donde vamos a tener puesto el reflector encima y donde van a estar fijándose mucho en qué hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, yo sí esperaría que haya más conflicto, pero particularmente lo que no se va a notar tanto, pero es probablemente lo que más nos va a afectar, es nuevamente que dadas las condiciones de cómo estamos haciendo nuestra política energética, le estamos cerrando la puerta a mucha inversión de Estados Unidos que querría venir a México, porque una tendencia muy importante que hemos visto es la de regionalización de cadenas de abasto. Es decir, pasamos por una época a partir de los 90, digamos, de globalización de cadenas de abasto, y gradualmente hemos visto que se empiezan a regionalizar por muchos motivos políticos y económicos, pero particularmente en este momento, algo que se volvió delicado es que tanta de la producción o pedazos de las cadenas de producción de Estados Unidos estuvieran en China. Entonces, por el conflicto que hay entre ambos países. Para Estados Unidos, en muchas de esas industrias sería ideal mover esos pedazos, esos eslabones a México. Está más cerca, tienes ventajas logísticas, evidentemente por transporte, te permite lo que le dicen just in time, ¿no? La reacción muy oportuna a cuando tienes cambios en la demanda, no tienes que empezarlos a hacer en China para ver que luego vengan acá, los haces ahí, aquí junto inmediatamente, ¿no? O sea, tiene muchas ventajas, tiene ventajas ahora pues por componentes regionales, etcétera. Pero una vez más, o sea, si en lo ambiental lo estás haciendo así, no vamos a hacer una alternativa y van a buscar otra que permita salir de China, pero no venir a México. Es un escenario bastante complicado justamente por esto que comentas, Jorge. Regresando un tanto nuevamente a la partida de Trump de la Casa Blanca.
un personaje polémico, un personaje que buscaba confrontar, exaltar emociones y rivalidades, deja una población dividida. Pareciera que sí hay un triunfo importante por parte del Partido Demócrata, sin embargo hay una sociedad sensible, hay una sociedad que está toda, obtuvo muchos votos Donald Trump, o sea, no es como una victoria aplastante. ¿Cuál va a ser ese escenario en Estados Unidos? ¿Cómo lo interpretas a niveles sociales? Mira, yo creo que un error que se hace al analizar Estados Unidos es pensar que hoy Estados Unidos está más dividido que nunca. Estados Unidos siempre ha estado dividido. O sea, yo creo que la diferencia con alguien como Trump es que se perdió la capacidad, digamos, se perdió la gobernabilidad dentro de esa división. Por eso incluso su renuencia a aceptar la derrota es tan grave. O sea, aquí había una serie de formas que eran las aceptadas, las convencionales. Cuando pierdes, lo aceptas y le mandas a desear la mejor de las suertes a quien te ganó. Obviamente, en el caso, por ejemplo, de la elección entre Bush y Gore, hubo un conflicto largo, pero era un conflicto en un estado y por cientos de votos. Lo que Trump está haciendo, ¿no? Querer que se recuenten votos en 6 estados, cuando en algunos, por ejemplo, en Pensilvania tiene decenas de miles de votos de diferencia. O sea, en ningún recuento en la historia ha habido cambios que sean de más de cientos de votos. O sea, ¿para qué quieres que recuentes si perdiste por 40,000? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, a lo que voy con esto es que lo que se perdió fue esa capacidad de diálogo, esa capacidad de acuerdo entre las dos partes. Y eso es algo delicado. Eh, Ciertamente el Partido Demócrata recupera la Casa Blanca, pero no podemos decir que fue que arrolló el Partido Demócrata. O sea, hubo cosas que perdieron también. Por ejemplo, este era el momento en el que podían recuperar el Senado. En el Senado había un alto número de asientos que tenían que defender los republicanos, muy pocos que tenían que defender los demócratas. Con que los demócratas hubieran ganado 3 asientos netos, con eso hubieran tenido un empate. Ahorita estaban 53-47, hubieran estado 50-50 y con Biden ganando el desempate lo dirime la vicepresidenta. Entonces, nada más necesitaban 3. O sea, hasta ahora no los van a lograr. O sea, ya los republicanos tienen 50 asientos confirmados y vienen 2 elecciones extraordinarias para el Senado de Georgia que son el 5 de enero y es poco probable que los demócratas ganen las dos. Quizá en el mejor de los casos ganarían con un Senado 51-49. Algo muy importante también es que no lograron voltear legislaturas estatales. O sea, eso era algo muy importante para ellos porque este es un año de censo. Los años de censo, que son cada década, es cuando se rediseñan, digamos, los distritos electorales. Algo que en Estados Unidos le ha costado mucho a los demócratas, eso a lo que le llaman gerrymandering, es decir, cuando haces estos diseños de distritos medio cuchareados, ¿no? Para asegurar que ese distrito siempre sea republicano, por ejemplo. Aunque haya otro que siempre va a ser demócrata, pero te permite que asegures ese distrito. El problema que eso genera es que cuando tienes tantos distritos solo republicanos, que siempre van a ser republicanos, el que gana en ese distrito va a ser el más radical, no el más de centro que tiene que ser atractivo para ambos bandos. Entonces, esto ha tenido un impacto muy negativo. Los demócratas hubieran querido tener control de las legislaturas estatales, no lograron voltearlas, ninguna. Entonces, o sea, por eso la derrota es más de Trump que de los republicanos. O sea, los republicanos sí tuvieron algunos triunfos. Ahora, pues Trump va a haber tenido 72 millones de votos. O sea, esto no es poca cosa, ¿no? Aunque pierda por 5 o 6 millones del voto popular. Sabes que mucho de lo que él defendía y decía sigue teniendo una aceptación y un alto nivel de popularidad, lo cual hace difícil contender con eso. Y otro tema que es muy complicado en ese entorno es que sabes que Trump no se quiere ir y sabes que no se quiere ir no solamente por ego, sino porque él tiene una situación personal extraordinariamente delicada. Se dice que Trump debe alrededor de $1,000 millones a título personal.
O sea, el New York Times había confirmado deudas por $400 millones, lo que dicen es que es mucho más que eso, y tiene un montón de casos legales que básicamente están esperando para irse contra él en el momento que él deje la Casa Blanca. Hay un caso incluso contra uno de sus hijos en Nueva York por algunas cosas que hizo en el mercado inmobiliario que son ilegales. Entonces, la única forma que él tiene de decir que todas estas acusaciones legales son venganza contra él, pues si él se mantiene involucrado y si él mantiene cercanía con su base. El otro tema también ahí que es delicado es que para los republicanos, se critica mucho en los medios que los republicanos no le han dado la espalda a estas malas formas de Trump y que deberían ser los que estuvieran defendiendo la democracia. Es muy difícil para los republicanos hacerlo antes del 5 de enero. Lo último que quieren es que al volteársele ellos a Trump, eso les cueste la mayoría en el Senado. Entonces, pues vamos a ver con más claridad, digamos, la postura republicana hasta que pasen esas dos elecciones extraordinarias en Georgia. Sí, justamente tienen tiempos interesantes y en relación a esto, la derrota de Trump, nombrado él como un populista, que se le nombra, se le puede identificar como un populista, debilita a los otros gobiernos, a otras figuras como López Obrador, quizá como el mismo Jair Bolsonaro, no sé, sí se debilita esta idea del político fuerte, de que exalta las pasiones y las emociones. ¿Debilitamos el populismo con esta derrota de Trump? Sin lugar a duda. O sea, esta es una demostración de que se les puede ganar. En el caso de un Trump, como te decía al principio, se le pudo ganar a pesar de la prosperidad de Estados Unidos. Imagínate en el caso de un país como México, donde vas a tener una economía decreciendo 10% este año. O sea, este va a ser el primer sexenio en la historia, probablemente de México, donde el país va a ser más chico al final de un sexenio que al principio. O sea, la economía va a ser más pequeña. Y no solamente va a ser más pequeña, sino la población crece mucho, por lo cual entonces, o sea, el pastel que tenía se hizo más chico y hay muchos más sentados a la mesa para el mismo pastel. Entonces, la situación es crítica, lo cual debería hacer que sea que haya más elementos, digamos, para tener una narrativa en contra de lo que ha hecho este gobierno. Ciertamente, lo que ayuda a Estados Unidos es que hay mucho más fortaleza institucional. O sea, lo acabamos de decir, o sea, imagínate en México qué pasaría si las televisoras cortaran un discurso del López Obrador que está diciendo mentiras. O imagínate qué le pasaría a los periódicos si reconocieran como lo hicieron a la velocidad que lo hicieron aquí con Biden. O sea, los pasquines, ¿no? Ya no nomás serían Reforma y el Universal, ¿no? Sino serían todos los demás que lo hagan, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos desventajas institucionales, pero claramente se mostró que los populismos son vulnerables y que el electorado sí piensa, o sea, que no reacciona nada más, también piensa. El otro tema que me parece muy, muy importante, que proviene de leer lo que pasó en la elección a Estados Unidos, es la enorme importancia de la movilización. Stacey Abrams, por ejemplo, que fue candidata a gobernadora de Georgia y perdió por un margen muy pequeño, ella como demócrata, siendo una mujer afroamericana, muy de base demócrata, afilió al partido en el estado a 800,000 personas, principalmente afroamericanos. Entonces, ¿y qué crees? Por primera vez en 60, 70 años, Georgia va a ser un estado, o sea, fue un estado donde ganaron los demócratas la elección presidencial. Entonces, lo otro que ves es que el clientelismo y este tipo de lealtades extremas de las bases se diluyen cuando la participación es grande. Y esto es una lección importante también. Muy, muy interesante, Jorge. Y en este mismo sentido, en cuanto al impacto que tiene hacia la sociedad, podemos identificar que aquí en México el populismo que maneja López Obrador, que se adueñó de las redes sociales durante su campaña y que hoy en día, bueno, siguen sus ejércitos de bots y calumnias y demás, ¿se podrá también encontrar un escenario semejante el siguiente año en estas elecciones intermedias en México?
Creo que sí, por muchos motivos. El primero es que creo que las redes sociales tienen menos importancia de lo que creemos, y particularmente en México. Sí. Segundo, creo que algo muy importante a entender es que el año que entra las elecciones son locales. Acabamos de ver lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo, donde Morena mostró que simplemente no tiene estructura, ¿no? O sea, no es un partido, es una amalgama ahí de tribus, ¿no? Que heredan un poco de lo que venía del PRD. Yo creo que necesitan tener candidatos atractivos en cada una de las elecciones locales que se van a votar. Esto de entrada va a ser verdaderamente como parir tunas para Morena, porque eso implica que tienen que dejar fuera de las listas a muchas de estas tribus también. O sea, siempre y cuando tú no tengas que elegir, pues todos caben, pero en el momento que tienes que empezar a escoger, pues esto va a generar que muchos podrían acabar buscando cabida en otros espacios. López Obrador no está en la boleta. O sea, lo que hemos visto en las encuestas es que la popularidad de López Obrador permanece alta, un pequeño paréntesis aquí, nada más para decir, no más alta de lo que era la de Fox o la de Peña a las mismas alturas de sus gobiernos, o sea, no es extraordinaria su popularidad, pero lo que sí es muy impopular es su desempeño, es decir, si tú le preguntas a los encuestados cómo está su desempeño en lo económico, está mal, su desempeño con la pandemia está mal, su desempeño en términos de otros tipos, digamos, de programas sociales está mal. O sea, el popular es él, aunque todo lo que su gobierno está haciendo no le gusta a la gente. Y Morena es muy impopular también. Entonces, en ese sentido, si él no está en la boleta, va a ser mucho más complicado y por eso él está insistiendo tanto en estar. O sea, está buscando todas las puertas traseras para poder estar, para poder hacer campaña, ¿no? Pues incluso estando dispuesto a violar la ley para hacerlo, ¿no? Porque pues como algunos de las cosas que quiere hacer requerían de cambios en la Constitución. Entonces, por eso yo creo que va a ser una elección importante, como sabemos, la más grande que había en la historia de México, y donde yo creo que la posibilidad de que Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados es alta. O sea, yo creo que si yo apostara a una cosa o la otra, apostaría que la van a perder. Para que sigan siendo válidas y fuertes las instituciones, para que podamos encontrar esa posibilidad, esa alternativa. Ya estamos casi llegando a la recta final. Un par de preguntas más, Jorge, que me gustaría hacerte. Una de ellas es, si bien López Obrador no ha felicitado a Biden, Calderón sí lo hizo y mostró algunas fotos donde muestra pues una cercanía. ¿Crees que Biden tenga más cercanía con estos grupos opositores, con la oposición en México, o es muy pronto para especularlo? Yo creo que siempre un gobierno de Estados Unidos como este va a ser totalmente pragmático. O sea, y cuando te digo que es torpe lo que ha hecho López Obrador, no espero que se la van a cobrar en ese sentido, ¿me explico? O sea, yo creo que lo único que está ocurriendo es que está desaprovechando posibilidades para empezar a sentar a la mesa, para empezar a avanzar en temas, para empezar a desarrollar una relación. Pero México también es importante para Estados Unidos en muchos sentidos. O sea, somos también hemos sido, digamos, por unos periodos el socio comercial más importante de ellos, mucho más que China o mucho más que países europeos sumados, digamos, ¿no? Tenemos 3.000 kilómetros de frontera y temas en común que tienen que ver pues con agua en la frontera, tienen que ver con narcotráfico, tienen que ver con ahora incluso con temas sanitarios. O sea, hemos visto cómo los fuertes brotes de pandemia se han dado, por ejemplo, en ambos lados de la frontera, en Ciudad Juárez, El Paso, en cosas así. O sea, ahí la cooperación o la comunicación entre ambos países es indispensable. Entonces, en ese sentido, yo esperaría que el gobierno de Estados Unidos va a ser totalmente pragmático. La gran diferencia, sin embargo, va a ser que, como decía, a Trump le valía gorro México. O sea, nunca iba a hacerle caso a México. El embajador que teníamos, pues un embajador simpático, ¿no? Pero que no particularmente iba a meterse en camisa once varas en muchas cosas con México. Ahora regresamos a lo que era antes, donde va a haber mucho más comunicación a nivel de secretarías. O sea, es algo que es diferente en la relación con México. O sea, tienes un embajador, pero hay muchos temas que se manejan a nivel bilateral entre secretarías.
esto se había perdido un poco con Trump y regresará con Biden, pues entre otras cosas porque aquí en Estados Unidos vas a tener gente nuevamente que conozca México, que le entienda, que está familiarizada con los temas. Muchos de estos puestos, en el caso de Trump, o estaban vacantes o los ocupaba gente que no venía mucho al caso. Entonces, eso se va a recuperar. Lo otro que, sin embargo, es cierto también, pues que evidentemente, pues habrá seguramente un acercamiento con el, el el mundo político en México sin discriminar también entre izquierdas o derechas, etcétera. En ese sentido, sí, vimos, por ejemplo, a los gobernadores, principalmente los de oposición, felicitar a Biden por la victoria. Como dices, vimos a Calderón, vimos a Ricardo Anaya felicitar también. O sea, hay muchas partes en México que acabarán teniendo también relación y algo evidente es que no por eso estamos diciendo que se va a meter en la política interna Estados Unidos. Eso es algo que conocen bien, que lo siguen bien, pero siempre manteniendo un pragmatismo totalmente indispensable pues, para que esto pueda funcionar. Muy interesante, Jorge, muchas gracias. Un punto adicional. Mencionabas hace un momento que prácticamente Trump no le importó México y su principal agenda era la cuestión de la inmigración para generar especulaciones en su país y más simpatías y estar en la boca de todos. Esto va a cambiar seguramente con la llegada de Biden. ¿Cómo consideras que se va a tratar el tema de inmigración en Estados Unidos con Biden y el tema de seguridad, que también quedó algo tocado desde pues, la detención del general Cienfuegos? Híjole, estos sí son, a ver, deja empezar la parte, y fíjate, te voy a decir que la parte de migración es la menos complicada. O sea, la parte de migración, ya dijo Biden que él quiere dar un paso a la ciudadanía, a Dreamers, DACA, etcétera, ¿no? Lo cual es una extraordinaria noticia para muchísimos, para cientos de miles de jóvenes mexicanos que están hoy en la sombra, ¿no? Y que tienen todo el mérito para estar totalmente incorporados en los mercados laborales, etcétera. Entonces, es una extraordinaria noticia que se haga esto. Eh, seguramente se va a tener que hacer un acuerdo mucho más amplio en términos de cuál es la función que tiene México, ya no como tercer país seguro, como lo fue para el gobierno de Trump, sino para una respuesta más integral a el problema que proviene del triángulo centroamericano y este cruce por México. Y lo otro que está empezando a darse, dada la brutal crisis económica en México, es una aceleración también de la salida de mexicanos a Estados Unidos, como hace mucho tiempo no ocurría. Entonces, yo creo que si con alguien podríamos tener una posibilidad de solución integral sería con este gobierno. O sea, no es trivial hacerlo, pero yo creo que es sin duda algo posible. El tema de la seguridad es mucho más complejo, no solo por lo que dices con el general Cienfuegos, donde pues el nivel de enojo que hay, por ejemplo, en el ejército, etcétera, es altísimo y entiendes por qué, ¿no? Sino porque yo creo que también empieza a haber cierta sospecha en Estados Unidos sobre esta cercanía que parece tener el gobierno con el cártel de Sinaloa. O sea, estas deferencias, la liberación de Ovidio, el besamanos del presidente con la mamá del Chapo, la renuencia a decirle Chapo en eventos públicos. O sea, es demasiado respeto y lo que aquí en Estados Unidos se empieza a preguntar la gente es ¿por qué tanto? O sea, ¿cuál es la relación que hay? Y yo creo que si algo mostró la detención del general Cienfuegos es que no hay confianza con el gobierno de México, es decir, nunca se compartió esa información, se hizo algo enorme sin correrle el beneficio o la cortesía, digamos, al gobierno, y seguramente esto es por falta de confianza en algún nivel. Yo creo que fíjate, te voy a decir algo que es muy poco popular decirlo, pero yo creo que existe la posibilidad de que el general Cienfuegos y García Luna sean inocentes de lo que los están acusando. Y la razón que tengo para decirlo es que
si de corromperse se trataba, en ambos casos tenían un acceso casi irrestricto a recursos públicos con muy bajos niveles de escrutinio. Y en ambos casos sabían la gravedad de agarrar dinero del narcotráfico. Si ibas a agarrar dinero del narcotráfico, en el caso de García Luna, ¿por qué pedirías residencia permanente en Estados Unidos? En el caso de Cienfuegos, si sabías que tenías esa cola que te pisen, ¿por qué pasas por Estados Unidos? Es decir, estoy seguro de que el distrito de Brooklyn, que fue el que hizo ambas acusaciones, debe tener elementos sólidos para una acusación de esa magnitud, pero hay elementos que, en mi opinión, no tienen sentido y desafortunadamente vamos a tardar mucho tiempo en entender exactamente cuál fue la culpabilidad o inocencia en ambos casos. Jorge, pues ha sido un honor escucharte. Realmente estas aportaciones que nos has dado tienen mucho jugo para dejarnos pensando y analizando muchas ideas. Me gustaría nada más, por último, alguna conclusión, algún comentario para darle cierre a esta elocuente charla que nos diste. Mira, yo creo que lo que es de enorme importancia que veamos es que estamos realmente viviendo tiempos interesantes e inusuales y que estamos por la pandemia, evidentemente, en medio de una crisis que no tiene precedente probablemente en los últimos 100 años. Pero yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de cuántas oportunidades surgen en los momentos de crisis. Y esto es mucho más que rollo y retórica. Si nosotros vemos, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, la mitad de ellas surgieron en momentos donde había o alguna crisis económica o mercados financieros a la baja. Si vemos los años de fundación de algunas de las empresas más dominantes del mundo, Disney se fundó en 1929, en medio de una crisis brutal. Es decir, hoy, en medio de esta crisis, están surgiendo un montón de ideas de gente que está leyendo los cambios que provienen de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido y adaptándose a esta nueva realidad con soluciones. Es muy importante enfrentar esto con creatividad, con la cabeza abierta, pensando en dónde están las oportunidades y buscar los caminos. Entonces, yo creo que dentro de toda esta brutal crisis, o sea, para lo que las crisis te sirven es para a poder aprovechar inestabilidad. Cuando todo está viento en popa y todo está de maravilla, no hay cambios, no hay cómo colarte. En esto sí se puede. Entonces, yo creo que hay que leerlo así y hay que aprovechar la volatilidad que proviene de una crisis como la que estamos viviendo. Excelente mensaje. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un honor platicar contigo y bueno, pues insisto en este agradecimiento. No, un gran gusto y bueno, mucha luz. Muchas gracias. Esto ha sido Encuentro Libertario. Agradecemos al doctor Jorge Suárez Vélez, catedrático, columnista, y bueno, todo un gusto haber tenido esta charla con él. Hasta pronto.